Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Leyendo el Nuevo Testamento, podemos ver allí cómo Jesús difundió la palabra de Dios muchas veces a través de parábolas. Amén. Y lo hacía con un lenguaje muy sencillo, que llegaba muy bien a la gente. A nosotros ahora, 2000 años después, a veces hay cosas que nos cuestan porque no conocemos las costumbres y las cosas. Pero la gente que estaba escuchando a Jesús sí sabía, salvo quizás algunas contadas excepciones, sabía de lo que Jesús estaba hablando. Hay muchas parábolas en el Nuevo Testamento, pero hay una muy destacada que yo sé que muchos conocen, y es la parábola de los talentos. Amén, que se encuentra ahí en Mateo 25, del 14 al 30. La parábola de los talentos nos habla, así muy rápidamente, de un señor, un hombre que tenía un negocio, que se iba de viaje y llama a sus siervos. Tiene 3 siervos, a uno le da 5 talentos, este lo multiplica y saca 5 más. A otro le da 2 talentos, este también los multiplica y saca 2 más. Y al tercer siervo le da 1 talento y este por miedo, por temor, cava un hoyo, lo esconde y no hace nada con él. Pero al regresar el Señor va a pedirles cuentas y felicita a los 2 primeros porque habían multiplicado su talento, y al tercero lo regaña, lo castiga y le quita el talento que tenía y se lo da al que tenía 10 talentos. Hay otras parábolas que Jesús cuenta también. Esta parábola específicamente habla del carácter de Dios, de la severidad de Dios, de cómo Dios tiene en cuenta aquello que ha dejado en depósito en nuestras vidas. Amén. Yo quiero ir en esta mañana paso a paso, se lo quiero dejar de tarea. Yo no lo voy a leer el pasaje es un poquito largo. Ya les digo, Mateo 25, del 14 al 30. Se lo dejo de tarea para la casa, para que lo medite. Lo estuve meditando allí, es un pasaje precioso, con una enseñanza preciosa, y quiero ver allí muy rápidamente algunos detalles en esta mañana que quiero no dejar pasar por alto. Jesús comienza allí en el mismo versículo 14. Dice, el reino de los cielos es como un hombre. Es decir, ya Jesús está comparando al reino de los cielos, es decir, su obra, con esta historia que está haciendo, con esta ilustración que está poniendo. Es decir, podemos entonces entender de que todo lo que viene de ahí en adelante es alusivo a la obra de Dios. Amén. A su iglesia, a sus propósitos, a la viña del Señor. Y la primera enseñanza que tal vez pudiéramos sacar aquí precisamente es esta. Aquí mismo en el versículo 14. Dice que este hombre llamó a sus siervos. Llamó a sus siervos. ¿Cuántos son siervos del Señor? Levántame la mano allí. Es Dios quien te llama. Amén. Es Dios quien te llama. No es el pastor, no es el líder. Si es a través de él, quizás te dice, mira, necesito esto, aquello, vamos a hacer este trabajo, vamos a hacer aquello. Pero es Dios quien te llama. ¿Se entiende claro? Es Dios quien te llama. Ahí mismo en el versículo 14. Lo segundo que podemos aprender. Dice, y les entregó sus bienes. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿De quién eran los bienes? Amén. En este caso, eran del Señor allí. En este caso, si lo extrapolamos, lo llevamos a la iglesia, son de Dios. ¿De quién son los bienes? Son de Dios. No son tuyos ni son míos. Tú y yo somos, ¿sabes qué? Administradores. Simple y llanamente. Me dejé la botellita de agua ahí detrás. Moisés. Vale. Es que aquí ya la tenía abierta ya. Perdón. Les entregó sus bienes. Los bienes son de Dios. Solo somos administradores. A ver, por favor. Como dice Primera de Timoteo 6:7.
Nada hemos traído a este mundo, gracias, y nada nos podremos llevar. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto? Lo digo en primer lugar, no se crea que estoy hablando de aquí para allá. Esto también me toca. ¿Por qué nos afanamos tanto con tantas cosas, con las cosas materiales a veces? Hemos venido desnudos a este mundo y ni siquiera la ropa que nos llevamos en el ataúd nos podemos llevar. Amén. Esto es una de las cosas que como creyentes, si meditáramos allí, si analizáramos, no cogeríamos lucha, no cogeríamos también tanta calentura con tantas cosas a veces materiales. Amén. Les entregó sus bienes. Los bienes son de Dios, no son míos. Solo soy administrador. Solo lo que Dios demanda de mí es que los administre correctamente. ¿Dice amén? Más adelante, verso 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro dio 1. Vamos a ver, antes de seguir, muy rápidamente, explicar lo que es un talento. Según la RAE, la Real Academia Española, dice que es inteligencia o capacidad de entender, aptitud o capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación. También dice que es persona inteligente o apta para determinada ocupación. Y por último dice moneda de cuenta de griegos y de romanos. También, según algunos diccionarios bíblicos, un talento era una antigua medida de peso que pesaba aproximadamente unos 34 kilos. Era una moneda de oro o de plata, no una moneda quizás como la conocemos hoy en día, no era esta moneda que como la conocemos hoy, sino más bien era una medida de peso. Era ese valor por esa cantidad, una medida de peso, ya fuera en oro o fuera en plata, depende de si era de oro, por supuesto, valía más, si era de plata, valía menos. Y también, según los diccionarios bíblicos, es una capacidad o don de Dios. El uso figurado del talento precisamente parte de esta parábola de los talentos. Es un don o un talento, un don dado por Dios. Amén. Entonces vimos allí, versículo 15 dice, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Lo que quiero que quede bien claro, que entendamos y nos quede bien claro en esta mañana, es que el talento, por insignificante que pueda parecer, por quizás tú lo veas, es algo importante para Dios. Es un depósito que Dios ha puesto en tu vida y que Dios valora. Y si Dios lo valora, yo también lo tengo que valorar. ¿Dice amén? Puede ser humanamente algo que pueda hasta pasar casi desapercibido, pero es algo importante y valioso en nuestras vidas, porque es valioso para Dios, no es cualquier cosa. Ahí mismo en el versículo 15, cuando dice que le dio a uno 5, otro 2 y otro 1, más adelante dice, a cada uno conforme a su capacidad. Esto es una frase magistral, como lo veo yo. A cada uno conforme a su capacidad. Y aquí vamos a ver 2 cosas fundamentales. Vamos a empezar por la parte final de la frase. Conforme a su capacidad. ¿Cómo pudiéramos decir de otra manera? Bueno, quizás según su fuerza, según su propio ritmo. Es que cabría preguntarnos, ¿somos todos iguales? ¿Somos todos iguales? Evidentemente no. ¿Tenemos las mismas capacidades? ¿Tenemos las mismas capacidades? Por supuesto que no. Cada uno es diferente. Fíjese, cada uno es diferente. No es que uno sea mejor que otro, simplemente diferente.
Ahora dice la parábola, Jesús cuenta en la parábola que el Señor le dio a cada uno conforme a su capacidad. Repito, porque quiero que se les grabe bien. Conforme a su capacidad. Y la enseñanza aquí es que Dios conoce y sabe de lo que somos capaces tú y yo. Dice amén. Dios te conoce aún mejor de lo que tú te puedes conocer, aún de lo que yo me puedo conocer. Dios sabe de lo que eres capaz y no te va a dar más, no me va a dar más de lo que puedo y sé manejar. Hay algo que quiero que en esta mañana nos quede bien claro en nuestra mente. Unos tienen más talento, otros tienen menos, pero es normal. ¿Me escuchó? Lo repito. Unos tienen más talento, otros tienen menos. No significa que unos sean mejores que otros. Es normal. A cada uno según su capacidad. Dios es un Dios sabio. Dios no hace las cosas por capricho. Dios no hace las cosas por preferencia. A cada uno según su capacidad. Es normal. De esto aprendemos quizás algunas lecciones. Por ejemplo, la primera, no tengo que envidiar a nadie porque tenga más talento que yo. No tengo que envidiarlo. Tiene más talento. Amén. Dios sabe todas las cosas. Ahora tampoco tengo que sentirme superior si yo tengo más talentos que otro. Esta es la otra cara de la moneda. ¿Verdad? Tampoco me tengo que sentir superior. Yo hago 20 cosas, aquel solo hace una. Tan necio sería uno como sería el otro al hacer esto. ¿Verdad? Otra cosa, y muy importante que aprendemos de esto, no es bueno desear más talento de los que somos capaces de manejar. ¿Cuántos dicen amén? No es bueno desear. ¿Por qué? Porque a veces entonces vemos a aquel que tiene varios dones, fluye en varias cosas, y yo quiero también hacer lo mismo, pero mi capacidad no da. Y no es bueno desear más de lo que puedo abarcar. En Cuba tenemos una frase que decía que el que mucho abarca, poco aprieta. Ahí entonces vienen las tareas inacabadas, los trabajos mediocres, los incumplimientos, las irresponsabilidades, las veces que quedamos mal, porque estoy queriendo hacer más de lo que puedo hacer. Amén. Lo mejor, es que queremos estar en todo y no estamos en nada. ¿No es mejor que en vez de hacer 10 cosas hagas 3, pero las hagas bien? ¿Qué crees que piensa Dios de esto? Amén. Lo mejor sería entonces, si veo que eso está pasando en mi vida, decir no, hasta aquí llego yo y mejor voy a dejar que otro desarrolle su talento. Yo voy a concentrarme en lo que realmente se me da bien, en los dones que Dios me ha dado. ¿Dice amén? Y otra lección de esto también es que tenemos que aprender de que Dios no quiere ni acepta imitaciones. Como decía ahorita, no tengo que imitar a aquel que tiene más talento. Dios no quiere ni acepta imitaciones y no podemos imitar las capacidades de otro porque si no estamos destinados al fracaso. Destinados al fracaso. Totalmente. Amén. Y aquí viene lo que creo yo que es lo más importante del pasaje. Tome nota que esto va a prueba. Y son las primeras 3 palabras de esta frase. A cada uno. A cada uno. A cada uno.
Son solo 3 palabras, pero que encierran una enseñanza que es fundamental para nuestras vidas. A cada uno. ¿Eso a quién incluye? Eso te incluye a ti y me incluye a mí. Eso incluye a todos por igual. ¿Qué aprendemos entonces? Dios en su inmensa misericordia le da talentos, es decir, dones a cada uno. Nadie se queda sin talento. Lo repito, nadie se queda sin talento. Puede decírselo ahí mentalmente. Repítelo en su mente, nadie se queda sin talento. Nadie se queda sin talento. Aquí sería bueno aclarar una cosa, y es que existen tantos talentos en el mundo como personas hay. Unos destacan en una cosa, otros en otra, y en la obra de Dios no es diferente. Es igual. Hay tantos dones en la iglesia como creyentes hay en la iglesia. Y escuche esto. Todos, absolutamente todos, tienen al menos un talento. Al menos uno. También sería bueno aclarar, porque a veces se piensa que los talentos en la iglesia es pararse aquí a predicar quizás, o cantar, o hacer una danza. No. Como decía hace un instante, hay tantos dones en la iglesia de Dios como personas, como creyentes hay. Y cosas que pudieran pasar desapercibidas. Por ejemplo, yo recuerdo en Cuba conocí a una anciana en la iglesia en La Habana donde estaba. Apenas podía caminar, vivía cerca de la iglesia y le costaba trabajo. Y ella decía, ¿pero qué puedo hacer? Pero ¿sabe una cosa? Ella tenía un don. Yo lo llamo el don de gentes. Era una gente con una facilidad de entablar una conversación con otra y con ese amor y esa sonrisa. A veces simplemente lo que hace falta es eso. Que una persona que llega, por ejemplo, atribulada, llega sin conocer a Cristo y usted le dé una sonrisa y le hable del Señor así, con esa facilidad. A mí me cuesta trabajo hablar con una persona que no conozco. Si yo en esa parte estoy cojo y ella tenía ese don. Yo decía, pero eso es un don. Don de gente. No sé si eso existe o me lo inventé. Pero tenía esa facilidad. Y usted la veía a ella siempre buscando la manera no tenía nada, era una anciana, de ayudar a todo el que pudiera. Eso es un don. ¿Quieres saber cuál es el talento, cuál es el don que Dios te ha dado? Pues hay que probar entonces. No basta con la teoría. Hay que probar. Está en prueba y error. Prueba y error. Hay que lanzarse a fluir en determinadas cosas, en determinadas tareas. Si el pastor te llama, la pastora, el líder, para esto, para aquello. Si no fluye ahí, pues nada, pues hacer otra cosa. Pero Dios tiene al menos uno para ti, según el pasaje. Esto lo meditaba mucho y cuando veía la parábola decía, es algo un poco fuerte. Me surgía entonces la duda, y es la que le da título a este mensaje. Decía, si el Señor dice que todos tienen un talento, ¿dónde está entonces el cuarto siervo? ¿Dónde está el cuarto siervo? ¿Dónde está esa persona que dice, ¿qué voy a hacer yo para Dios? Yo no sé hacer nada. Yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello, yo no tengo ningún talento. ¿Se ha encontrado personas así en la viña del Señor?
voy más allá. ¿Estás tú en ese caso? Diciendo, ¿qué voy a hacer yo para Dios si yo no sé hacer nada? Yo no canto como aquel, yo no hago esto como el otro. Y entonces, meditando en esto, decía, como diríamos en buen cubano, ¿será que Dios metió la pata? ¿Será que Jesús se equivocó? ¿Será que acaso se le olvidó incluir aquí en la parábola al cuarto siervo? El que está sin talento. ¿Qué ustedes creen? ¿Se equivoca Dios? No. Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Amén. Dios es perfecto. Y el cuarto siervo no existe. Y por eso no está en el pasaje. Porque no existe el cuarto siervo. Alabado sea Dios. Dios no se equivoca. La omisión del cuarto siervo no fue un despiste de Dios. Está calculada allí quirúrgicamente. Y sabe una cosa, le digo más. Lo siento, pero si me dices que no tienes ningún talento, tengo que decirte una vez más que eso no es cierto. No es cierto porque no es bíblico. No es bíblico. El Señor no deja a nadie con las manos vacías. Está bien claro en la frase allí que dice a cada uno. Y a cada uno incluye a todos por igual. ¿Me dice amén? A todos por igual. A todos por igual. Y es que en este asunto pasan dos cosas. La primera son las mentiras del enemigo. Cuando digo el enemigo, a veces queremos echar la culpa al diablo de todo. A veces somos nosotros mismos. Yo no puedo, yo no sé, yo no puedo. Recuerdo mi abuela se cayó y se fracturó la cadera y después tuvo que hacer fisioterapia para volver a caminar. Y nunca se me olvida, al fisioterapeuta, ella intentaba mover la pierna y ella decía, no puedo. Y decía, bórrate del cerebro esa frase. No puedo, porque sí puedes, si hasta ahora, hasta 80 y tantos años que te has caído, estabas caminando, ¿cómo no vas a poder caminar ahora? Bórrate esa frase del cerebro, borra esa frase de tu vida. Yo no puedo. Entonces, muchas veces nosotros mismos, también el enemigo nos pone a veces quizás en la mente. A veces no quizás, ya les digo, porque a veces queremos echarle la culpa al diablo nada más, pero a veces el enemigo usa, que es lo triste y lo difícil, usa a veces familia, usa a veces hijos, cónyuge, padres, hermanos, compañeros de trabajo. Tú no sirves para nada, tú no vales para nada. Pero entonces aquí tendríamos que preguntarnos, ¿a quién le voy a creer? ¿A quién le voy a creer? ¿Al enemigo o a Dios? Que dice que a cada uno recibió talentos de Dios. Y una cosa más y no menos peligrosa que sucede con esto, y es el conformismo mediocre del creyente. A veces estamos cómodos, estamos allí tranquilos en el sofá de la vida. Es mejor estar en el sofá viendo la tele que quizás aquí haciendo algo para Dios, o en la calle, no sé, lo que sea, que ayudando a alguien, lo que sea, el talento que sea, el don que sea, ¿verdad? Entonces a veces el conformismo y la mediocridad de nosotros mismos, esa vagancia, esa irresponsabilidad, esa negligencia por nuestra parte, puede tener que ver con esto. Y esto es algo muy peligroso y que debemos evitar a toda costa. Amén. ¿Por qué? Porque más adelante vemos ahí la actitud de cada siervo. El que recibió 5
lo multiplicó, el que recibió 2 lo multiplicó, el que recibió 1 lo escondió. Es decir, los 2 primeros positivamente lo usaron y el último negativamente lo enterró, lo escondió, no lo puso en práctica. Y en esta mañana pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con el talento, con el don que Dios me ha dado, con esa facilidad? ¿Qué estoy haciendo con ese don que Dios me ha dado? ¿A cuál de estos siervos me estoy pareciendo? Cuando preparaba esto recordaba una canción que hace muchísimos años, no me la sé, me acuerdo solamente de un pedacito que cantaba, y eso sabe de quién hablo, el hermano Ismael allá en Cuba. Y la canción decía más o menos así: ¿qué has hecho del talento que Él te ha dado? ¿Qué has hecho del talento que Él te dio? Cuando Cristo te venga a preguntar, ¿qué has hecho del talento que Él te dio? Cristo te va a preguntar. Cristo te va a preguntar, ¿qué hiciste con mi depósito? Cristo me va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Mi querido hermano, si no estamos haciendo algo para Dios, por pequeño que parezca, tenemos el talento enterrado. Y eso no puede ser. Hay que desecharlo de nuestras vidas. Y si aún te estás preguntando por qué tengo que usar el talento, te diría en primer lugar porque es la voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios. Al siervo que escondió el talento, allí casi al final del pasaje, en el versículo 27, el Señor le dijo, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Es decir, tenía que haberle dado algún uso, haber hecho algo, aunque fuera lo mínimo. Si temía invertirlo, porque cuando usted invierte dinero, está a expensas a perderlo. Puedes ganar más dinero, pero también lo puedes perder. Pero en otras palabras le dice, si tenías miedo a perderlo, al menos, aunque sea, lo podías haber llevado al banco y ahí estuviera acumulando intereses. Es decir, un esfuerzo mínimo, pero es que ni siquiera eso. Simplemente lo que hizo fue guardárselo y esconderlo. Y listo. El problema es que este siervo no hizo el más mínimo esfuerzo. También, ¿por qué tengo que usarlo? Porque, a ver cómo lo digo. Porque a Dios no le interesa tener, ni quiere tener zángano en las obras de Dios. ¿Sabe lo que es el zángano? En las colmenas están las abejas son hembras. Y el zángano son los machos. No curran. No dan un palo al agua. Pero ¿sabe una cosa? Yo cuando meditaba en esto decía, bueno, pero en realidad el zángano tiene su función. Ni siquiera el zángano no hace nada, es cero. Como a veces nosotros nos comportamos delante de Dios. No es cero. El zángano tiene la función de copular con la reina para que la colmena se multiplique. Lo triste de eso es que después mueren. Ese es su trabajo. Crían los zánganos, se pasan la vida comiendo y bebiendo. El día que la reina está lista para copular, allí fecundan a la reina y los zánganos después. Búscate la vida. Vale. Entonces Dios no quiere zánganos. No le interesa tener zánganos, no le interesa tener a nadie calentando un banco por años y por años. Dios quiere usarte, mi hermano. Dile al que está a tu lado, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Dios quiere que uses tu talento. Como creyentes debemos entender de que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para servir a Dios. Y a los demás también. ¿Vale? Servir a los demás es servir a Dios. Amén.
Romanos 14:8 dice así: si vivimos o morimos, es para honrar al Señor Jesucristo. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos de Él. Hay un principio divino, pudiéramos decir, en este texto. Y hay un motivo en este versículo de Romanos. El principio es que pertenecemos al Señor completamente. Y esto nos ayuda a entender la manera en que deberíamos vivir. Si somos del Señor, tenemos que vivir de una manera. No podemos vivir como nos da la gana. Amén. Y el motivo es que Cristo Jesús murió por nosotros. Pertenecemos al Señor porque Cristo Jesús murió por nosotros. Es lo que dice el texto de Romanos. Si lo ponemos todo junto, sería una idea más o menos así. Ya que Cristo murió por mí, yo voy a vivir para Él. Dice amén. Ya que Cristo murió por mí, yo voy a vivir para Él. Alabado sea Dios. Yo voy a vivir para Él. Esa debería ser nuestra filosofía de vida, nuestra regla de vida como cristianos. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsenla bien en el servicio a los demás. Queda claro entonces que debemos usar, es decir, poner en práctica aquel talento que Dios nos ha entregado. Y finalmente, una última razón que pudiera mencionar por la cual debemos usar nuestros talentos, Jesús la dejó bien clara ahí en la parábola. Dice que después de mucho tiempo, ¿qué pasó? Regresó el Señor y les dijo: a ver, siéntense aquí, vamos a arreglar cuentas. Y esta es la parte dura del pasaje. Y es la parte que nos confronta como creyentes. El Señor vino a comprobar lo que sus siervos habían hecho con lo que les había dado. El Señor viene a comprobar lo que tú y yo hemos hecho con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Esto es un llamado de atención. Recuerda, Dios va a arreglar cuentas con sus hijos por los talentos que ha puesto en sus manos. El plan de Dios al entregarle los talentos es primero que los reconozcamos, que reconozcamos ese talento y después que los usemos para dar servicio a Dios y ayudar también a nuestro prójimo. Es muy importante que comprendamos esta parte en especial. Los talentos no son para ser usados únicamente como un bien personal. Te van a servir como un bien personal, pero no son únicamente para eso, sino para usarlos haciendo bien a otros. Como ya hemos venido aclarando, los talentos representan nuestras capacidades, ¿verdad? Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras oportunidades para servir a Dios mientras estamos aquí en la tierra. En otras palabras, este es el momento. Este es el día de poner en práctica ese don, de poner a funcionar ese talento. Dios considera esas cosas, lo decía hace un rato, como un depósito que ha puesto en ti y en mí. Es un depósito que Él ha puesto en el creyente y que el creyente es responsable de administrar de la manera más sabia posible. Usar mi talento para ser mejor persona o para mejorar la vida de alguien es justamente lo que Dios quiere. Es lo que Dios le agrada. Y de ninguna manera debemos ser o parecernos al tercer siervo que guardó el talento por temor a perderlo. Mucho menos como el cuarto siervo. Ese que no existe. No puede ser alguien que no existe. Si aplicamos esta parábola a nuestra vida, pudiéramos resumirla de una manera así como esta. ¿Tienes talentos? Al menos uno, ¿vale? Si haces algo bueno con él,
Dios te recompensará y te dará muchos más para que puedas ser más efectivo y productivo. Pero en cambio, si tienes un talento y no haces nada con él, lo poco que tengas te será quitado. Dios nos ha confiado talentos a cada uno de nosotros. Recuerda que nadie se queda sin talentos. Y sí, usarlos o no usarlos es decisión nuestra. Pero las consecuencias, ya por usarlos como por no usarlos, están ahí estipuladas en la palabra, están puestas allí y en eso no tenemos opción. Si los usas, sabes cuál va a ser el premio. Si no los usas, sabes cuál va a ser el castigo. Está allí. Aquel que esconde su potencial no solo menosprecia, y escuche bien esto, aquel que esconde su potencial no solo menosprecia el valor de su existencia, menosprecia el valor de su existencia, sino que además se asegura una vida llena de frustraciones y de sufrimiento. No escondas tu potencial, no escondas tu don, no te lo guardes. El llamado que Dios nos hace en esta mañana no es otro que a superar nuestro miedo, ese miedo que nos impide cumplir con ese potencial, con ese talento, para hacer lo que estamos llamados, destinados a hacer. El llamado de Dios es ese, superar ese miedo para hacer aquello que estamos llamados a hacer. Y por último, y ya con esto quiero terminar, quiero concluir con esta idea. ¿Se ha dado cuenta de una cosa? ¿Se ha dado cuenta que en la parábola se felicita por igual al siervo que los 5 talentos los convirtió en 10, que al siervo que los 2 talentos los convirtió en 4? Se les felicitó por igual, sin diferencia ninguna. Uno tenía más que el otro. Sin embargo, la felicitación fue esta: bien, buen siervo y fiel. ¿Vale? Bien, buen siervo y fiel. Es decir, que el problema no está en la cantidad. Esto es prueba de que ambos hicieron todo lo que pudieron con aquello que tenían disponible. Cada uno trabajó según su fuerza. Seas una persona de mucho talento o de pocos talentos, eso es indiferente. Amén. Lo importante es que los pongas a trabajar y saques de ellos lo máximo que tus posibilidades permitan. Amén. Lo máximo que tus posibilidades permitan. Consigas lo que consigas, estará bien. Escucha bien. Consigas lo que consigas, estará bien. Siempre y cuando hayamos dado el 100% de nuestras fuerzas en el empeño. Amén. Bendito es el Señor, porque eso es lo que Dios ha estipulado. A cada uno según su capacidad. Yo no tengo que parecerme a aquel no tiene que parecerse a mí. Lo que tengo es que estar seguro de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo al 100%. Y estoy dando mi máximo esfuerzo, mi mejor esfuerzo. Humanamente puede ser mucho, puede ser poco. Eso es irrelevante. Amén. Pero Dios sabe si estoy dando el 100%. Yo quiero invitarte a ponernos de pie y vamos a orar. Le pido a los músicos que vengan. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar que el Señor nos ayude a poner nuestros dones, nuestros talentos en sus manos, a su servicio, al servicio de la iglesia, al servicio de la comunidad. Amén. Que no sea yo un estorbo allí, que no sea como el cuarto siervo. Amén. Aprendamos esto y grabémonoslo siempre, ahí a fuego en nuestra mente.
Unos tienen muchos talentos, otros tienen al menos uno. Pero todos debemos ponerlo 100% en práctica en las manos de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Dios mío, por tu palabra, que es bendita, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poner en práctica allí, Señor, ese depósito que tú has puesto, Señor. Ese don, esas facilidades, Señor, que tú nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros. A unos más, a otros menos, Señor. Pero queremos hacerlo, Señor, con gozo para ti. Queremos hacerlo, Señor, con toda nuestra fuerza, con todo lo que podemos, con todas nuestras ganas allí, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a no esconderlo, a no tener temor allí, Señor, de multiplicarlo, de ponerlo en práctica, Señor. A no temer, Dios mío, sino confiar en que si tú me lo diste, sabías que yo lo podía manejar. Sabías que yo lo podía hacer. Sabías que yo tenía la capacidad para hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tú toques el corazón de cada uno. Que podamos, Señor, tener este conocimiento claro en nuestra mente, en nuestro corazón. De que debemos, Señor, poner nuestra vida al servicio de tu obra, Señor. Al servicio de mi prójimo, Señor. Al servicio de mi hermano. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor, a poner todo nuestro ser y todo nuestro corazón. No un 50, no un 60, no un 80, sino el 100%. Como tu palabra dice, todo lo que te venga a las manos, hazlo allí con toda tu fuerza. Ayúdame, Señor, a poner esto en práctica. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Espíritu Santo, sin ti no lo podemos hacer. Es con tu fuerza, Señor. Es con tu poder. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos las gracias una vez más. Amén y amén, Señor. Gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.